el hacer arquitectura que no sea para la sociedad es engañarse a sí mismo y engañar a la sociedad. Por tanto, más que un eslogan, es constatar un hecho y una realidad. Y ya una vez que me estoy enrollando un poquito más de la cuenta, voy a presentar al conferenciante de hoy, don Gabriel Bert, que es un arquitecto de reconocido prestigio. Nació en Granada en el año 75, es arquitecto que estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, como casi todos nosotros. Se formó en el estudio del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, conocido por muchos de nosotros y admirado por la mayoría también de nosotros. Fue profesor visitante de la asignatura de proyectos en la Facultad de Arquitectura de Cagliari, Italia, del 2009 al 2012, e invitado en los tribunales de proyectos fin de grado de la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 2015 a 2017. En 2005 participó como docente en el Máster de Energía Renovable, Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Internacional de Andalucía. En 2011 formó parte del órgano consultivo del Colegio de Arquitectos de Sevilla y en 2014 se incorpora como patrón en la Fundación de Arquitectura Contemporánea. Ha impartido conferencias en París, Melbourne, Venecia, Londres, Ferrara, Vicenza, Bolonia, Lucca, Concepción, Chile, Dakar y el año que viene pondrá Huelva detrás de Dakar, porque hoy la va a dar en Huelva. Ha participado en múltiples concursos nacionales e internacionales, proyectando y construyendo edificios públicos, residenciales, escuelas, destinados a investigación médico-científica, etc. Sus proyectos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos reconocimientos, como la Earth Award 2018 de Venecia, primer premio categoría experimental futuros, experiencia futuro, mejor obra construida por arquitectos menores de 40 años en el año 2009 del Consejo Superior de Arquitectos de España, Premio Internacional de Arquitectura Sostenible Fasa Bortolo 2009, Ferrara, finalista en Premio Fundación Renzo Piano para Jóvenes Talentos 2010. La Fundación Renzo Piano, no sé si conocéis quién era Renzo Piano. Renzo Piano es el arquitecto que diseñó el Museo Pompidou de París, con lo cual es una obra bastante emblemática en Europa. Fue Premio Arquibao 2009 de Múnich, International Architecture Award 2007 por el Chicago Atheneum, finalista en los premios FAS 2009, Premio SAIS 2008 y Premio a la Innovación del Jurado de Cooper in Architecture 13 de Londres, entre otros. Nuestro objetivo consiste en proponer una arquitectura capaz de responder a programas complejos y a cualquier escala. En nuestro proyecto no hay nada casual. Buscamos, en la medida de lo posible, la sencillez, no la simplicidad. Tratamos de crear edificios para vivirlos, poniendo al usuario como centro y siempre como resultado de una profunda reflexión funcional, técnica, económica, implicando a los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de la arquitectura en el marco de un estrecho diálogo con el promotor, gremios, administraciones y los futuros usuarios. Nuestro modo de hacer arquitectura bioclimática o ecológicamente consciente no es tanto el resultado de una aplicación de tecnologías especiales como el sostenimiento de la lógica dirigida hacia la adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales, culturales, económicos, tecnológicos y sociales. Desde 2014, Gabriel Bert se unió a Buró 4, se unen para compartir experiencias, equipos y talentos. Esta alianza permite la acumulación como bagaje para la nueva asignatura de las experiencias de ambas trayectorias, desde la calidad en el diseño, el urbanismo responsable y el compromiso con la sostenibilidad son los pilares que lo sustentan esta alianza. Yo no os voy a cansar con la cantidad de premios y menciones que tiene este compañero, porque yo tengo exactamente aquí 4 folios. Os lo enseño, pero no lo leo porque voy a cansar de premios, ya he dicho algunos, menciones en España, en Europa, en Chile. O sea, efectivamente es un arquitecto de mucho prestigio, joven, y al que recibo para que os explique la conferencia que a continuación va a tener lugar. Más gracias. Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Os pediría que me parara ahí a los 20 minutos, me indicara ahí, ¿vale? Por controlar el tiempo.
Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos por este honor de estar aquí en esta celebración de estos 20 años, que además coincide con los 20 años de carrera. Agradezco a las autoridades que estáis aquí presentes pues por participar en este foro de arquitectos, porque eso hace que la arquitectura forme parte también de la sociedad. Y bueno, la verdad que cuando me llamaron para presentar estos premios me hizo muchísima ilusión porque, bueno, el estar antecediendo en unos premios de arquitectura con la ilusión que hace, con el trabajo que hay detrás, etcétera, etcétera, y sobre todo con el esfuerzo que supone no solo hacer los proyectos de arquitectura, sino después de llevarlos a cabo. Y encima, si son dignos para ser presentados a premio y que te los premien, pues la verdad es que es toda una satisfacción. Habíamos hablado durante la comida, ¿no? que la arquitectura que no llega a construirse, bueno, pues tiene su valor, pero sin duda alguna el hecho de llevarlos a cabo, pues tiene muchísimo más mérito, ¿no? Adelante. Eso. Durante estos 20 años, como se ha expuesto antes, nos hemos presentado pues ya más de 200 concursos. La obra que voy a presentar aquí no es una obra de arquitectura espectacular, sino de arquitectura hecha para la sociedad, de proyectos que desde el comienzo, bueno, pues trabajamos para Guillermo Vázquez Consuegra, durante las noches, en esa ambición que uno tiene como arquitecto y esa aspiración que tiene como arquitecto, hacíamos nuestros concursos y bueno, y siempre estuvimos vinculados al conseguir los encargos de arquitectura a partir de concursos de arquitectura. Era nuestra manera de acceder a los encargos. En estos años, bueno, hemos participado en concursos con más o menos ambición en el extranjero, midiéndonos siempre a qué concurso nos podíamos presentar según también la solvencia técnica, económica, etcétera, que siempre se piden en los concursos públicos. Y aquí, bueno, hay muchos sueños, muchas horas de trabajo, etcétera, para después llevar a cabo tan solo una pequeña parte de todo este trabajo que aquí veis en estas imágenes, etcétera. Desde el 2014 llevamos una alianza, somos socios, Buró 4 y mi estudio, y Gabriel Ver, y abarcamos 3 áreas fundamentales de la arquitectura propiamente dicha, el urbanismo y el medio ambiente. Entendemos que esos campos, bueno, pues se complementan perfectamente y unos y otros se van alimentando de un campo a otro, ¿no? Desde el urbanismo, pues tenemos siempre una visión mucho más amplia de nuestro trabajo, nos permite tener más alcance con nuestro trabajo. Actualmente, bueno, pues tenemos un estudio con unas 30 personas, ¿vale? Va variando en función de la cantidad y los encargos que vamos teniendo. Y en el estudio, bueno, pues contemplamos desde arquitectos, urbanistas, geógrafos, abogados, toda la cadena que necesitamos para poder desarrollar el trabajo como el cliente nos lo está demandando, ¿no? Adelante. Siempre nosotros, desde el comienzo, cada estudio por separado, hemos tenido en cuenta que la arquitectura es la consecuencia de un lugar. Parece una obviedad, pero nosotros no somos ingenieros, nosotros construimos para un lugar específico. Y entendemos que ese entendimiento del lugar parte de una sostenibilidad con 3 vértices. Una sostenibilidad medioambiental, la más directa que podemos decir, una económica. Tenemos que hacer proyectos realizables y sostenibles económicamente, nos debemos al cliente, ¿vale? Y también social. Nuestro trabajo se debe a la sociedad, nuestro trabajo debe ser sensible con el entorno donde se construya. Tenemos muchos ejemplos de buena arquitectura, pero que a lo mejor no se ha hecho en el momento o en el lugar adecuado o con la sociedad oportuna. El primer proyecto al que nos presentamos es la primera maqueta que, digamos, inicia estos 20 años. Se trata de un proyecto de un verano de hace 20 años en el que me presenté con otros 2 compañeros, con Nicolás Carvajal y Simone Solina, y tuvimos la suerte de presentarlo. La idea comienza aquí, en una simple maqueta, un simple sueño, con 26 años, casi, bueno, recién salido de la Escuela de Arquitectura, con
con la experiencia de ver cómo se hacen los concursos y demás, con muchas ganas, nos presentamos a este concurso y tuvimos la suerte de ganarlo, con lo que representa el haberlo ganado, llegar frente a las autoridades y las autoridades, al ver gente joven, bueno, pues se ponerse los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues lo pudimos realizar. A continuación, adelante. En este caso, bueno, es un teatro en Almería, en la población de Vícar, como veis dentro del Mar de Plástico, en un sitio donde el entorno era bastante hostil, ¿no? Adelante. Un espacio en el que, al no haber casi referencias territoriales, el hecho de construir un teatro con lo que significa el uso de un teatro tenía que ser por sí solo el elemento configuración y casi vertebrador y el motor cultural de toda aquella área. Bueno, el caso es que, como veis, la sala, para nosotros, el construir un edificio no significa el propio uso que demanda el programa, sino ese elemento constructivo hay que aprovecharlo para hacer urbanismo y hacer ciudad. En este caso, como veis, la sala del teatro ocupa una pequeña parte del solar y nosotros, con los demás usos, intentamos ocupar el máximo espacio posible y dotar de ciertas cualidades urbanas al entorno en el que se encuentra. Además, tuvimos la oportunidad, una vez que lo ganamos, en la parte de arriba, veis, está situado el ayuntamiento, el mercado, el centro de salud, colegio, etcétera. Digamos que esta pieza se colocaba en ese punto como remate de esos usos públicos y nosotros incluso tuvimos la oportunidad de hacer la comisaría de policía uniendo ambos edificios como un elemento de transición. ¿Sigue? Bueno, esto es el estudio volumétrico. ¿Sigue? Lo voy a utilizar a ver si funciona. No funciona, ¿no? Tampoco. Ahora, sí. Bueno, como veis, la extensión del edificio, bueno, pues va más allá del propio solar. Hay una unión entre ambos usos. No me voy a parar mucho, voy a contar un poco el recorrido del proyecto. Bueno, pues como veis, al final es un proyecto en el que se limita a una serie de láminas que van cubriendo ese espacio, que lo van envolviendo todo, y lo más importante son esos espacios que van recogiendo estos muros abiertos, que van configurando esos espacios intersticiales, esos espacios entre medias, en donde el edificio, para dotarlo también de mayor importancia, se sitúa sobre un podio. Sobre el podio, bueno, pues para resaltar el carácter institucional del edificio, ¿vale? Y donde estos espacios entre medios, en este caso sería el foyer al aire libre, bueno, pues son los espacios de encuentro con la sociedad. Aquí veis un poco esos espacios del foyer de verano, ya la entrada, la zona donde están situados los camerinos, etcétera, etcétera. Me voy a situar más cerca. No, es que no, es difícil. ¿Estás tocando? Incluso aquí, bueno, con esa edad, esa juventud, etcétera, caímos en situaciones como la de poner la sala central en amarillo, con lo que eso significa en un teatro para los temas estos, ¿no? Que incluso nos comentaron los gritos del brujo hasta dónde pudieron llegar, ¿no? Bueno, pues, en fin. Pero bueno, quedaba chulo, era que somos conscientes que, bueno, podíamos haber elegido otro color, ¿no? La sala, que es la caja de lo mágico, etcétera, bueno, pues la revestimos de madera por las cualidades acústicas que tiene. Una sala pequeña de 400 y pico de butacas, en la que la configuramos a la manera clásica, con arropado además por los palcos laterales. Donde, como el entorno era tan agresivo, creamos también una situación que además la hemos repetido en muchos proyectos, ¿no? Que es el recurso del patio, un elemento tan arraigado en nuestra cultura, en la que, bueno, casi que es el patio donde
se producen los ensayos, está en la sala de ensayo, en la zona previa a los camerinos y donde el propio actor o el que va a salir a escena puede, digamos, encontrarse a sí mismo antes de pasar al resto. Y donde casi el cielo azul es lo que se enmarca frente a un entorno en el que verdaderamente el entorno es bastante agresivo. En inicio el proyecto se iba a realizar en hormigón blanco, por diversas vicisitudes precisamente por la juventud que teníamos, nos quitaron la dirección de obra, pudimos recuperarla. Cuando la recuperamos ya se había ejecutado parte de la estructura en un hormigón que no era inicialmente previsto y entonces tuvimos después la oportunidad de cubrirlo con este material que era otra piel sobre la anterior, de cobre en este caso, con distintos formatos, distintas aleaciones. Y además se trata de un material además que va envejeciendo con el propio edificio, se va oxidando y va un poco contando, digamos, también el paso del tiempo de una manera noble en el propio edificio, ¿no? Siempre estos espacios son espacios calmados, ordenados, etc. Digamos que empezamos con un proyecto fuerte para ser nuestro primer proyecto con la edad que teníamos, pero casi que la producción que se ha venido caracterizando en nuestro estudio viene principalmente de la producción de vivienda. Como he dicho, las primeras viviendas surgen siempre a través de concursos públicos. En este caso, la primera que conseguimos ganar era un concurso para jóvenes arquitectos, entonces había oportunidades y concursos específicos para los jóvenes arquitectos, que aquí, bueno, pues casi que levanto la mano para reivindicar las oportunidades que entonces teníamos los jóvenes arquitectos para podernos presentar este tipo de licitaciones. Y tuvimos también la suerte de ganarlo, un concurso en el que se presentaron, creo recordar que eran unas 500 propuestas. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de Campo Baeza, en la que habla de la arquitectura, del disfrute, etcétera, pero siempre hay que dedicarle, que nos dejen el tiempo necesario para poder proyectar. Estamos ahora actualmente en una fase de nuestro trabajo en el que estamos trabajando con clientes en los que la condición del tiempo llega a ser verdaderamente asfixiante, que nos supone pues tener equipos cada vez más grandes para poder responder más rápidamente a las exigencias que nos piden. Pero hay un proceso, eso lo hemos estado comentando antes incluso en la comida, en el almuerzo, que el proceso de ideación tiene su tiempo. Entonces, el meter la presión al arquitecto justo en estas fases, digamos que son las más sensibles y en las que verdaderamente necesita una cocina a fuego lento, como decía Paco, ¿vale? En este caso se trata de unas viviendas situadas en el municipio de Umbrete, cerca de Sevilla, situada, casi en el centro del casco de Sevilla, en una zona donde estaba inicialmente prevista, albergaba la Feria de la Población. Voy rápido. Sí es verdad que en este tipo de viviendas, de concursos públicos y demás, permite una cierta investigación sobre el concepto de la vivienda, cómo se vive, una reflexión que además podía ser exportable a otros lugares de Andalucía, porque realmente el hecho de la vivienda en una población como esta trasciende a los propios límites de la parcela, ¿no? de los muros del edificio. El vivir en el exterior también forma parte un poco de la vida de la vivienda, de la propia casa. En nuestro caso eran 26 viviendas con un solar trapezoidal en donde nos obligaban a ocupar mitad hacia el norte y otra mitad hacia el sur, con lo que eso supone a nivel energético o a nivel de exposición una vivienda hacia el norte y otra hacia el sur. También teníamos una preocupación y era esos espacios que nosotros íbamos a construir, que no generaran detrás de ellos unos espacios residuales que son los que resultan muchas veces de la propia implantación de la vivienda. Se pone en la primera crujía, conforma la fachada y la parte trasera es el espacio que sobra. En este caso no, como veis aquí, la construcción y el espacio exterior aquí casi no se distingue, ¿vale? Ahora veremos un poquito más de detalle, aquí en las sombras quizás se pueda ver más, ¿vale? Y donde incluso nos importaba mucho en este tipo de vivienda social, con esta economía de medios, en donde hemos hablado de la sostenibilidad económica, la economía de medios, había que darle esa respuesta, es decir, oye, tiene que ser con una sobriedad absoluta. También teníamos que pensar en el mantenimiento posterior
y en cómo se iban a vivir a lo largo del tiempo estas viviendas. En este caso, otras viviendas sociales las tenemos delante, cada una se iban particularizando, etcétera, y nosotros el aspecto que dábamos de bloque era de un bloque continuo, en donde incluso si veis las ventanas de arriba, se confunde el hueco de una vivienda con el de la otra. Entonces, no hay una línea que tú puedas trazar y decir, esta es mi vivienda, esta es la del otro. En esa sobriedad que nosotros damos a esta fachada, después en el interior se abre el espacio, ¿vale? Pero son conceptos casi de la vivienda árabe, ¿no? En donde el interior y lo importante ocurre dentro. Y donde, bueno, el paso al interior de la vivienda se produce por elementos tan sencillos como una chapa plegada, ¿no? Que te permite la vista hacia el interior. Aquí ha ido de otros proyectos que hemos realizado de vivienda en el centro de Sevilla. Nosotros, bueno, analizando este tipo de viviendas, sí es verdad que en este tipo de configuraciones de casas patio sevillanas, en este caso, siempre hay un patio más representativo en la parte delantera que casi permite ser visto con mirada cruzada desde el exterior con el zaguán, y otro patio interior donde se produce la vida más íntima y privada. Los elementos como, por ejemplo, el zaguán, ese elemento entre medio entre el exterior y el exterior, entre el interior y el exterior, son espacios intermedios que, bueno, también se repiten en estas viviendas. Y la idea también de que la casa, responda a dentro de esa seriación, dentro de esa preocupación porque sean viviendas estandarizadas y que económicamente sean sostenibles, pues que respondan también a la doble orientación. Como veis, nuestro interés era que piezas, por ejemplo, como el salón, tiene la doble orientación, como podéis ver allí, ¿vale? Con lo cual ya quitábamos uno de los problemas. Oye, si no puede tener, si solamente va a tener una, vamos a intentar que tenga las dos. Y encima el elemento del salón se disponen en la zona central entre los dos patios, porque en nuestro clima los patios son totalmente vivideros, ya sea en invierno durante el día o en verano por las noches, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, el hecho de pensar también en esa ventilación cruzada, en elementos muy básicos, muy tradicionales. No descubrimos la pólvora, pero sí lo intentamos aplicar en una vivienda de 70 metros cuadrados, donde este problema nos lo estamos enfrentando en otros proyectos privados donde no solo se ve la construcción, el volumen. En este caso, para nosotros era tan importante lo construido como lo no construido, incluso dentro de la propia vivienda. Esos 70 metros cuadrados dan al final una sensación de espacio que son mucho más, ¿no? de espacios muchísimo más grandes. El primer patio además se puede utilizar como cochera, el último es una ampliación de la cocina, conexión directa con el salón. Y bueno, estos son aspectos, por ejemplo, de los colores. En este caso, ¿por qué utilizamos estos colores? Nos preguntan mucho en nuestra arquitectura. Intenta ser siempre la presencia de los colores, de la alegría. Tenemos una luz en Andalucía, que no aprovechar ese recurso, ayudándonos, por supuesto, del color blanco como telón de fondo, pero de esos colores, oye, ¿por qué aquí lo utilizamos? En este caso, las viviendas que daban al norte, poníamos una tapia roja para poner un reflejo de luz cálida, y para compensar las que daban el sol directo, pues lo compensábamos con azul. Eso hasta Gaudí lo utilizaba de hace un montón de tiempo. En el espacio interior, bueno, las imágenes del concurso, bueno, ya para los que hacéis render y veis todas estas cosas, esto parece de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, aquí casi que elementos como la propia escalera son utilizados hasta como un mueble más, el primer mueble que introducimos en la casa. Elementos como la doble altura, las bovedillas abovedadas, tan usadas en la arquitectura tradicional, que no, bueno, al final esto es un sistema constructivo que nos inventamos de bóvedas de escayola que funcionaban como encofrado perdido y funcionaron bastante bien, ¿no? Además, eso te permite también que haya una masa que a la hora de ventilar la vivienda, como es este espacio a doble altura, pues te permita el efecto chimenea de las ventanas que están arriba, que no es más que el acceso a una cubierta para el tendido de la ropa y que sea un sitio discreto que no se ve desde la calle, bueno, pues te permita también pues, disipar el calor, ¿no? Como lo estáis pudiendo ver aquí. Paso a paso íbamos accediendo a otro tipo de concursos. En este caso ya íbamos pasando de las viviendas unifamiliares. En medio hay un montón de viviendas, de concursos de viviendas unifamiliares, siempre promociones pequeñitas, etcétera. Pasamos a las viviendas sociales, pero ya en bloque. Estas, si las anteriores tenían poco presupuesto, aquí casi que teníamos que poner nosotros de nuestro dinero, ¿vale? Se trata de unas viviendas en Chipiona
en una posición justo al lado del cementerio, ¿vale? Con lo que significa vivir en una vivienda social al lado del cementerio. Aquí la estrategia fue la de crear precisamente siempre cuando hacemos este tipo de concursos, ya sean colegios, ya sean viviendas sociales, normalmente los solares que suelen tocar pues son los que menos valor económico tienen en el urbanismo, ¿no? En este caso, al lado del cementerio, oye, pues intentamos crear una plaza interior que no un patio, y alrededor de esa plaza, con una calle, bueno, pues disponer un entorno mucho más no digno, sino más alegre, más cercano, el no tener la sensación de que estoy viviendo al lado de un cementerio, con lo que eso significa. No hay balcones, estamos hablando de una arquitectura bastante sobria, en la que bueno, también los recursos de los colores se vuelven a repetir y demás, y en donde estamos hablando de un aprovechamiento máximo de cada centímetro cuadrado, llevando la promoción al máximo del rendimiento económico. Hacia afuera, como veis, es una arquitectura sobria, una arquitectura serena, que casi pasa de puntillas por el lugar, apenas son los huecos indispensables para la iluminación. Y por dentro, bueno, como recurso, utilizamos carpinterías de color rojo, las persianas, bueno, pues son de color plata. Aquí no se ve porque estaba recién terminada la obra. Bueno, ahí veis los tutores para la vegetación, que bueno, pocos años después visitas esta obra y está hasta mejor, ¿no? Porque los vecinos, la verdad, que se han apropiado de estos espacios, que al final es una pequeña placita. El otro día me preguntaron unos estudiantes de Brasil que estaban estudiando estas viviendas sociales, oye, dime una frase o un titular para esta vivienda. Digo, la placita, ¿no? Es un espacio donde el que se mete ahí ya se queda aislado del entorno. Siguiente paso, ya íbamos accediendo a concursos en los que podíamos alcanzar un poquito un escalón más allá, y en este caso optamos también por viviendas sociales, viviendas de protección oficial en Mairena. Como veis ahí arriba, la tipología de bloque que marcaba un poco el plan era precisamente esos bloques totalmente cerrados, donde esos huecos negros que se pueden ver ahí son los patios de ventilación que ventilan habitaciones, cocinas, etcétera. Yo siempre pienso, o tengo la experiencia de, bueno, pues cercana de mi hermana que vivía en la habitación del interior, y el carácter de mi hermana no es el mismo que el de los hermanos que hemos estado viviendo fuera, ¿no? Entonces, son casi traumas que uno va asumiendo dentro bueno, pues de la propia experiencia, y para nosotros nos negábamos a repetir ese modelo. Intentábamos que los espacios, igual que hemos ido repitiendo, claro, eso es casi un continuo en los proyectos que hemos ido haciendo desde el principio, vamos, nos salía ya de forma natural, era que esos espacios de ventilaciones interiores, en este caso el espacio ese central, pues no fuera el patio trasero de una vivienda, sino en este caso intentábamos que todas las viviendas tuvieran siempre la mejor orientación, ya sea el sur o el este, el sol de la mañana. Como veis, el volumen anterior, bueno, no puedo ir para atrás, es escalonado para precisamente producir el acceso, a ver, aquí el acceso solar al interior de las viviendas. Viviendas muy, muy comprimidas. Viviendas, estamos hablando de 70 metros cuadrados, de 60 al lado de dormitorios, y donde incluso la parte del balcón que no estaba contemplado en la base del concurso, aquí apenas tiene 90 centímetros porque no contaban en edificabilidad, y además nos servía como una protección solar más que como un lugar de estancia. No son lugares de estancia por el tamaño que tienen las viviendas. Ve aquí el escalonamiento. Esta es una foto del interior de esa plaza. No me gusta hablar de patio. En este caso son fachadas principales. El promotor aquí nos decía, pero queremos dar que las viviendas den hacia la calle. Digo, no es lo mismo tener un salón que te dé el sol que tener un salón que te dé hacia la calle, hacia una calle, pero no vas a ver el sol en la vida. Es más, tienes también las posibilidades, frente a eso, les decía, bueno, es que frente al dar hacia una calle hay gente que no quiere la tranquilidad de una plaza en vez del tráfico de las calles. Y además te estamos dando con estos proyectos una
una amplia gama de viviendas que el que puede llegar allí a elegir, oye, quiero el sur, siempre tener el sol hacia el salón, pero de una forma, puede elegir una zona más tranquila u otra fachada que sea, bueno, la fachada principal o la fachada de la calle. Pero siempre, si os fijáis aquí, las carpinterías que dan al salón, bueno, pues casi cogen de pared a pared. Eso ahora mismo sería impensable, ya no solo económicamente, sino, bueno, el código técnico te restringe más, ¿no? Y siempre ocultando las escaleras con elementos metálicos perforados que después, ahora veremos, seguiremos utilizando. A las fachadas que dan hacia el norte o hacia el oeste, con lo que supone eso de radiación solar, siempre son más cerradas. El edificio, digamos, responde así, responde a la situación en la que se encuentra, ¿no? Otro nicho de trabajo que hemos ido teniendo también, en paralelo a hacer las viviendas sociales, hemos ido haciendo colegios. Nosotros siempre, la mayoría de los colegios, hasta hace unos años, eran todos colegios públicos. Como sabéis, son concursos muy administrativos, donde la carga de proyectos quizás no sea lo más importante, sino, bueno, ahí ven otros parámetros de uso, etcétera, pero los que siempre nosotros, bueno, al final hemos ido comprendiendo, digamos, esa dinámica de los concursos en esta administración y siempre hemos estado diciendo, bueno, vamos a aportar algo más, queriendo aportar algo más con nuestra arquitectura a lo que dice exactamente el pliego y muchas veces incluso ocultándolo en las fases iniciales de los proyectos, por no asustar. La arquitectura más trabajada, más elaborada, no tiene que ser más cara que otra que cumple exactamente lo que te dice el plan. Se supone, los planes, los libros blancos, los libros de estilo, lo cumplimos y además cumplimos económicamente y además intentamos dar otras imágenes a los colegios. Esta es una escuela en Granada donde la situación del solar, incluso aquí no se ve en la fotografía, pero pasan cables de alta tensión que incluso durante la obra, por eso os comento, son los solares que nadie quiere, por condiciones ya no solo de condiciones del propio suelo, de presencia de agua cercana al suelo y demás, sino, bueno, en estos casos pasamos una línea de alta tensión que nos impidió incluso montar la grúa, porque hacía un arco voltaico, ¿no? Donde además para nosotros el ingreso, la forma en la que entra el niño en el colegio, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Las horas de un niño son estas cuando entra en el colegio, no hay más, ¿vale? Casi que el propio edificio vaya contando los elementos básicos que debe ir aprendiendo el niño cuando se incorpora a la sociedad. En este caso, una escuela infantil. Bueno, pudimos jugar también con la jardinería, con los chopos tan propios de Granada, en este caso era en Granada, planta olorosa. Pudimos incluso tener la colaboración del Niño de las Pinturas, que es un grafitero bastante reconocido allí en Granada. Después intentamos volver a colaborar con él, pero ya su presupuesto subió. No pudimos hacerlo más adelante ya. Pero bueno, en este caso ya siempre hemos tenido la idea de los colegios y reconocido los colegios con las pinturas murales que iban haciendo los niños. Nosotros queríamos dejar ya la primera pintura ya hecha. Y otras situaciones en las que nos encontramos los colegios incluso acabados en situaciones como esta, donde no siquiera podía meterse el camión del gasoil para meter el gasoil a la calefacción. Situaciones de borde esto en Alcalá de Guadaira, entre una autopista, fábricas con la contaminación, etcétera, etcétera. Y nosotros intentamos con la arquitectura, con esos elementos que pues las fichas del Lego que te dice la administración que tienes que poner en las aulas de tanto tamaño, etcétera. Nosotros intentamos aportar algo más. En este caso, casi que ese interior. Esta foto está hecha de esta manera intencionada. Esta es la hora a la que no están los niños, evidentemente. Uno piensa, bueno, los niños no están por la noche o a esta hora. Pero sí queríamos mostrar con esta fotografía la tranquilidad y el sosiego que el aislamiento de este colegio pudiera proporcionar. Otros colegios, ya os digo que hemos participado y hemos realizado muchos colegios en donde la arquitectura a lo mejor solo se condensa en piezas tan pequeñas, por ejemplo, como este gimnasio, ¿no? Donde incluso el diálogo con el propio técnico era llevarle incluso a la maqueta la labor de seducción un poco que habíamos hablado antes,
Joana. Es decir, bueno, vamos a intentar hacer algo con el mismo dinero que no os cueste más, que no os dé quebraderos de cabeza y en este caso, pues encontrarte una persona delante diciendo, vamos a darle una oportunidad a esta gente para poder hacer algo distinto a la típica caja de zapatos, ¿no? Con elementos muy, muy baratos. Ampliaciones. Son elementos donde siempre está el color, donde surge la arquitectura diseñándolo con los materiales, lo que nos dejan, lo que podemos alcanzar, etcétera, etcétera. Y siempre el elemento del patio casi como hilo vertebrador de todos los proyectos que vamos realizando, ¿no? Y allí donde nos dejan, pues llegamos con el diseño. Este es un colegio muy pequeño, esta es una ampliación de un pabellón infantil en Chiclana. Ah, qué bien. Mira, entonces, bueno, supone una ampliación de un colegio que ya tenía, bueno, pues primaria, infantil bueno, primaria e infantil y necesitaban más aulas de infantil. Creamos un pabellón en el espacio, bueno, pues justo anexo a las antiguas instalaciones, donde se da un salto de cota bastante importante y donde, bueno, nosotros aprovechamos ese tipo de circunstancias topográficas, ambientales, etcétera, bueno, pues precisamente para volverla a nuestro favor. En este caso, en Chiclana, con esos vientos tan fuertes de poniente y de levante, bueno, pues con la propia arquitectura, con la propia topografía, jugábamos precisamente con esas protecciones que las poníamos a nuestro favor para proteger el edificio. Como veis, es muy sencillo, es una caja en la que alberga las simples aulas, en un espacio muy reducido para las necesidades que allí se tienen en cuanto a espacios libres, ¿vale? En el que también, digamos, pensábamos en cómo cómo es el horario escolar. Cada decisión que se toma en proyectos está bastante argumentada, ¿no? Y elementos tan sencillos como el hormigón, bueno, pues van contando cómo se va construyendo el edificio, bueno, pues cómo además tiene que ir transmitiendo ciertos mensajes a las parábolas, raíces. A las parábolas son lo que digamos, un refrán anónimo en el que bueno, entendemos que son lo que debe aportar los profesores, las raíces, las familias, ¿no? Y lo que sí me gusta mostrar, bueno, pues es la arquitectura, pero los recursos al final, cómo se quedan casi a medio camino, en donde los espacios exteriores, bueno, pues casi no se pueden intervenir por la falta de recursos, ¿no? Pero bueno, aquí las fachadas son fachadas que ya procurábamos que tuvieran bajo mantenimiento, son fachadas de aluminio perforado, donde incluso la fachada un poco también contara un poco de que aquello es una escuela. Las formas también, las formas curvas amables de la construcción. Además, con este edificio tuvimos la satisfacción de, bueno, pues ha sido reconocido también en el extranjero y además hecho con muy pocos medios, ¿vale? Uy, perdón. ¿Cuál es el puntero? Ah, vale, perfecto. Y bueno, y aquí en esta sopa siempre pues presente los nombres de mis hijas, de mi mujer, en fin. Uno no lo puede evitar al final, son los que me aguantan, ¿no? En el interior, en este tipo de escuela, a nosotros nos preocupaba también el ambiente que un niño percibe cuando está dentro de la escuela. En la medida de lo posible, elegimos estos colores verdes, tranquilos, casi zen, ¿no? Jugamos con materiales muy, muy pobres, pues son de los azulejos que nadie quiere, ¿vale? Pero sí buscábamos esa atmósfera casi etérea, donde las luces, todo son instalaciones accesibles, todas son instalaciones abiertas, pero como veis aquí, ocultadas siempre, bueno, pues con recursos arquitectónicos como las bandejas ocultas, etcétera, etcétera. Aquí se ve claramente esos saltos de cotas que nosotros aprovechamos para situar otros usos en la parcela y precisamente que nos ayuda a proteger a los niños, no solo de las vistas, sino también de los vientos, las salas interiores, como veis, con muy pocos recursos. Claro, de aquellos proyectos, cuando salen publicados, también hablaban un poco de la arquitectura y la arquitectura cómo se cuenta la sociedad. Nosotros al final hacemos proyectos
también necesitamos que los proyectos vengan en el estudio, no solo el esfuerzo de los concursos. En este caso, bueno, fueron en una escuela internacional en Estepona, en la que el cliente llega a nosotros a través de las imágenes y del conocimiento de las otras escuelas. Nos decían, oye, si vosotros sois capaces de hacer estas escuelas con pocos recursos, ¿qué podéis hacer si os pedimos un colegio boutique? El colegio boutique, esas dos palabras nunca las había escuchado juntas. Pero bueno, en este caso era un colegio internacional para niños pues niños de la zona de la Costa del Sol con bastantes recursos económicos. Y ahí estamos trabajando para seguir desarrollando el solar, una concesión administrativa que da el ayuntamiento, un solar, como veis, con una topografía bastante pronunciada, en la que nosotros además la aprovechamos para introducir las canchas deportivas que casi están metidas con calzador en este proyecto, precisamente por la importancia que se le da a este tipo de educación extranjera al tema de los deportes. Al tener que meterlo donde se puede, en este caso en la parte baja, un gimnasio cubierto, la cubierta, la cercha de la cubierta, se convierte también en un espacio habitable para alojar las clases que están en la cota superior. Espacios que además nos pedían, están bastante trabajados con pedagogos, ¿no? para permitir no solo la de infantil, la de secundaria, etcétera, pues diversas configuraciones educativas. Y en donde bueno, pues el número máximo de alumnos por clase pues no superaban los 15 alumnos. Como veis, cuando ya te permiten tener otro tipo de recursos económicos, bueno, pues podemos llegar hasta donde el cliente nos deje. Nosotros somos conscientes que la buena arquitectura siempre se debe no solo al trabajo del arquitecto y al empeño del arquitecto, sino que también tiene que haber un cliente detrás que eso lo apoye, ¿no? Estas son las zonas públicas, la biblioteca, al fondo Uy, se ha bloqueado. Sí, bueno. Los pasillos son algo más que pasillos, son zonas de encuentro, siempre están en relación con el resto del edificio. Se bloquea. ¿Vale? No. Ahora. Espacios mínimos que se aprovechan para, pues meter un espacio para infantil. El gimnasio. No me voy a parar porque voy a contar más cosas. Como consecuencia del proyecto anterior que conté antes de viviendas sociales, pues surge la oportunidad en un momento bastante duro de mi vida, de enfermedad, de cáncer y demás, en el que nos encargan un proyecto de esta magnitud, sin concurso ni nada. La oportunidad de hacer 144 viviendas, 123 viviendas en este caso, 123 viviendas junto a otras que ya habíamos construido. Como veis, el plan urbanístico que se había repetido arriba iba colonizando la parte inferior de la imagen. Nosotros le planteamos a este cliente ya promotora nacional, sí, querían hacer viviendas, pero nosotros íbamos a hacer unas viviendas siempre alrededor de un espacio libre lo más amplio posible, ¿vale? Donde además, si veis en contraste con las otras imágenes, ellos nos decían, tenían muy claro que ellos habían sido los promotores de las viviendas que están detrás y con el nuevo giro que había dado la economía, estamos hablando del año 2015, querían proponer otra arquitectura. Ellos eran conscientes y valoraban la importancia que tenían los proyectos de arquitectura y la labor del arquitecto en esa producción. Querían venderlo como un valor añadido al resto, pues de la producción que ellos habían tenido antes. Ellos incluso nos planteaban eso, es decir, queremos romper con todo lo anterior, no queremos saber nada de los arquitectos anteriores y queremos sangre nueva, queremos fíjate como yo estaba entonces, queremos una situación en la que la vivienda cuente de la empresa el nuevo resurgir, ¿no? Paso estas imágenes. Entonces disponemos el mismo concepto que las viviendas anteriores. Entonces les planteamos aquí el espacio, ya más que una placita, ya es una plaza a nivel urbano bastante importante.
parecida en tamaño al patio de bandera de Sevilla, ¿vale? Con ese tamaño, y alrededor de la construcción con el mismo concepto, siempre a las mejores orientaciones los salones y la zona de día. Estudio solar. Espacios en los que ya también el promotor intenta ya meter la pista, la zona de juego, la zona de piscina, aprovecharlo al máximo, darle el máximo rendimiento, donde además hay que responder a las normativas de evacuación de bomberos, etcétera, ¿vale? Que después, bueno, pues todo, la verdad es que nos dio bastante alegría porque saber que todos estos conceptos que nosotros estábamos aplicando de una manera casi ideológica en todos nuestros proyectos, oye, pues al final había promotores que ese tipo de conceptos los valoraba y los buscaba precisamente en nosotros. La vivienda tiene la misma configuración que hemos estado viendo antes, exactamente la misma, lo que pasa es que tiene evidentemente mayores tamaños. Y también aquí hay un tema muy importante. Para los arquitectos nos gusta hablar de la vivienda un poco en el sentido trascendente de la vivienda, en la forma de habitar, etcétera. Aquí no, aquí se habla de vivienda como producto. La vivienda se tiene que vender. Si no se vende, tú eres el responsable de que no se venda, entonces en la medida de que puedes hacer un mal proyecto, aunque pueda haber otras cosas, ¿no? Entonces tú también tienes que proveer a esta gente de una variación de productos, en este caso los áticos, que además sean el gancho de la promoción. Al final nosotros nos debemos a ellos también, ¿no? Donde incluso la fachada, vuelvo a repetir, responden precisamente a las dos situaciones del día, de la noche, del sol, etcétera, etcétera. Paso más rápido porque vamos mal de tiempo. Estamos hablando también de una situación en la que precisamente parece mentira, este proyecto se ideó hace 5 años, donde no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando en la actualidad. Había tiempo para hacer los proyectos, había tiempo para trabajar los detalles, había recursos para usar determinados materiales. El coste de construcción están ahora, en fin, que están cambiando muchas decisiones, independientemente de lo que ha sucedido con el COVID, ¿no? Y la grata sorpresa, frente a una situación tan angustiosa como fueron las del COVID, ¿vale? El primer fin de semana, bueno, pues surgió... No está el sonido, ¿no? ¿Hay sonido ahí? No, da igual. Bueno, pues resulta que estas viviendas dieron la vuelta al mundo, como podéis ver aquí, porque eran unas viviendas en las que todos esos conceptos que nosotros habíamos pensado para otras situaciones, pues se habían adaptado bastante bien a la situación del COVID, donde había la posibilidad de salir a unas terrazas que verdaderamente eran estancias, la posibilidad de aislar, bueno, esto es para mí que he visto El Príncipe de Bel-Air, pues en fin, yo ya os podéis imaginar, ¿no? Bueno, en las situaciones en las que ellos verdaderamente se sentían una comunidad, ¿verdad? En las que se planteaban unas viviendas en las que incluso te pudieras aislar verdaderamente en la situación en la que una de las partes de la familia estuviera afectada por el COVID y se tuviera que recluir en la vivienda. En fin, para nosotros, dentro de todo este desastre, bueno, pues pensamos que, oye, pues las viviendas que estamos planteando y haciendo, oye, se adaptan a situaciones tan extremas como esta, ¿no? Y claro, a partir de aquí, pues no del COVID, sino incluso antes del COVID, cuando ya se estaba, digamos, poniendo a la venta ese edificio, se estaba haciendo visible entre los promotores y demás, pasamos de una situación en la que la única forma de acceder a los proyectos era a través de los concursos públicos, ahora son los promotores, los grandes promotores, estamos hablando de Metrovacesa, de Neinor, Solvia, etcétera, etcétera, son los que se acercan a nosotros para pedirnos que le planteemos proyectos nuevos, proyectos como el otro, pero para el mío distinto, y en los que siempre intentamos aportar algo de arquitectura a las propuestas que hacemos. Todos sabemos que aquí, digamos, nos sometemos a los libros blancos, nos sometemos a los plazos que nos imponen tan estrechos, situaciones económicas bastante... Vamos, yo siempre voy ahogado, ya sea con la vivienda pública iba ahogado, pues aquí tengo más dinero, pero quieren hacer más cosas, con lo cual siempre va con la corbata apretada, ¿vale?
Pero en todos los casos, digamos que los promotores están recurriendo a nosotros, oye, pues bastante satisfechos con los proyectos que estamos planteando, ¿no? Y en los que siempre intentamos, dentro del concepto de producto, intentamos que la arquitectura sea algo más que un mero producto. Casi, bueno, para nosotros es un poco utópico, intentamos dar más de lo que nos están pidiendo, ¿no? Los que, bueno, incluso, esto es una imagen precisamente de concurso, en lo que cuando podemos llegar un poco más, pues ofrecemos más, donde la vivienda no es solo la vivienda, sino los espacios en los que están. Estamos trabajando también ahora está muy de moda, lo hablábamos antes también en el almuerzo, en el tema de la residencia de estudiantes, que además en estas cosas supone un cambio tecnológico también constructivo que está aportando bastante al mundo de la construcción. Estamos hablando de los plazos, son bastante comprimidos, bueno, pues ya estamos hablando de temas de prefabricación, de industrialización que antes pues casi ni se nombraba. Ahora con las condiciones del COVID, con las condiciones sanitarias, de tiempo y de plazo, pues están como más impuestas. Y donde, en la medida de lo posible, los conceptos que siempre hemos ido repitiendo desde las viviendas de hace 20 años, pues las intentamos reproducir cuando tenemos más recursos, pues digamos con otra materialidad, pero siempre con la misma filosofía. Y voy a acabar con una obra un poco que se sale precisamente de todo esto, y es un concurso que ganamos de una iglesia, como esta es la ruptura, ¿no?, de todo este hilo conductor, de uno de nuestros últimos proyectos en los que precisamente hemos ganado una parroquia en Sevilla, en un barrio como el de Bellavista, ¿no? En un barrio, bueno, pues de casa de baja altura, como veis la calle es mínima, la fachada de la antigua iglesia la estáis viendo, con lo cual tenemos la presencia de la iglesia, al final es como muy encorsetada, y donde encima, como podéis ver aquí, donde encima además es una iglesia que tiene la sede de una hermandad, con lo que significa una hermandad socialmente, independientemente del tema religioso, lo que significa socialmente en un barrio. La gente se identifica un poco con ese momento, con esa fecha, con su imagen, etcétera, ¿no? Nosotros aquí, bueno, pues la respuesta de la iglesia es la de dar cabida, evidentemente, al programa que ellos nos han dado de 200 plazas y demás, pero queríamos que la iglesia tuviera una lectura, aunque fuera con el lenguaje actual, pero sí tuviera elementos reconocibles de lo que significa hacer una iglesia. Es decir, estamos hablando de un espacio previo a la entrada de la iglesia, aunque tengamos esa calle tan estrecha. Con ese atrio ampliamos un poco esa sensación espacial, donde cuenta además con un nártex justo antes de entrar, o sea, la forma jerárquica en la que se entra a la iglesia pues se mantiene, digamos, de tiempo inmemorial. En la parte superior, bueno, pues disponemos el despacho del párroco, el camarín de la Virgen, que es la titular de la iglesia, y, por supuesto, un elemento que también sirviera de palco, de coro, en el que incluso se pudieran observar desde una altura superior los pasos cuando estos estuvieran montados. En la zona incluso se dispone de la manera clásica, en esta parte inferior de aquí de la derecha, una zona que es la zona del baptisterio, pero que en un momento determinado la pila bautismal se puede retirar porque es de cerámica para permitir la salida o la entrada de los pasos de las hermandades. En la planta superior, digamos, el corazón social, ¿no? El centro parroquial, donde, bueno, tenéis las aulas ahí de catequesis, bueno, de convivencia, el patio trasero, porque además incluso la orientación de la pieza pues impedía que el sol entrara de la forma correcta que debe entrar aquí en el sagrario, de forma opuesta. Entonces nosotros, a través de este tipo de lucernario, le dábamos, digamos, la vuelta con los rebotes y demás. En la parte inferior planteamos incluso hacer un columbario que además serviría como apoyo económico por la venta de los nichos y demás a la construcción de la iglesia. Un espacio que, como veis, no es jerárquico, siempre lo que nos planteaban, bueno, pues casi como casilleros postales, yo me negaba un poco a esa imagen, y nosotros planteamos este espacio donde no hubiera una jerarquía, donde cuando tú ya te mueres eres igual que el resto. Aquí podéis ver las secciones, donde incluso la parte superior se cuelga en la estructura frente al espacio de la nave central.
Y en una ciudad como la de Sevilla, donde tenemos esa carga simbólica del barroco, de las imágenes, de lo que significa, de lo que nos significa la Semana Santa, en fin, donde construir una iglesia significa tanto en un ambiente como el cofrade, pues los elementos que uno siempre le asalta son este tipo de imágenes. Claro, aquí hay que tener en cuenta que la iglesia es actual, etcétera, pero nosotros paliábamos ese efecto, digamos, como con los efectos casi escenográficos de la entrada de la luz a través de los brillos de los paneles dorados. Este sería la zona del columbario, casi un espacio con una luz que proviene del suelo. En el espacio central, un espacio un poco para la oración, pero siempre buscando ese elemento no jerárquico a través de esta girola, ¿vale? Donde la fachada además tiene que hablar un poco del equilibrio, bueno, lo que significa hacer un templo, ¿no? Donde el orden, el equilibrio, las proporciones, el decoro, etcétera, tienen que estar presentes. Donde los elementos, incluso aunque tenga esta fachada, al final, por la maqueta que hemos visto, no se ve, lo que tú percibes desde fuera son elementos tan mínimos como esta fachada, pero siempre hay un elemento casi icónico que es el campanario. Al final no es más que el alzar la fachada en ese punto. En donde se introduce, aunque parezca aleatorio, bueno, pues tiene también su orden y su escala, ¿verdad? Que los tubos no están metidos de forma azarosa, sino con su orden. Está la imagen que tú tienes en el atrio de entrada, el enmarcar el cielo de alguna manera. La imagen de la Virgen siempre en su camarín, que además te permite en ese punto disponer de más imágenes que ellos tienen. La zona del Cristo, digamos, en la parte de la capilla penitencial, con el sagrario. La zona del coro. Los juegos de la luz, que siempre pues, son mecanismos escenográficos que se utiliza bueno, pues, desde tiempo inmemorial. Y siempre buscando una serenidad en ese espacio, bueno, pues que al final esté también en equilibrio un poco con el carácter tranquilo, sosegado que se busca en un centro y en un sitio para la oración, ¿no? Esto es lo que os comentaba de la pila bautismal, que se retira en el momento en el que al final es un día, ¿no? Bueno, pues no condicionar todo el edificio a ese momento, sino que también se puede utilizar para otras cosas. En fin, pues nada, muchísimas gracias.